agradecerles a todos los presentes por haber acudido a esta convocatoria. Mi nombre es Martín Simón, soy director de programas de Fundapaz y punto focal de Landmatrix en América Latina y el Caribe. Decirles también que Fundapaz está sentada en el norte de Argentina, pero a través de iniciativas como la Landmatrix, la plataforma Semiárido y otras en las que participamos, se están desarrollando actividades en toda la región, ¿no? Me acompañan en esta breve apertura Daniela Savid, de Fundación Plurales, punto focal de Tierra y ODS, Gabriel Segueso, también de Fundapaz, punto focal de la plataforma Semiárido, Zulema Burneo, que es la coordinadora regional de la ILC, de la International Land Coalition, y nuestros expositores del día de hoy, que son José Cáceres, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y Natalia Castelnuovo, de la Universidad de Buenos Aires, e investigadora del CONICET en Argentina. Muchas gracias a los 5 que me van a acompañar en esta breve apertura, como decía, pero primero quería decir 2 palabras que tienen que ver con presentación. No creo que lo primero que tenemos que presentar es la campaña de divulgación que está organizando Landmatrix. Por supuesto que no lo organiza solo Landmatrix, como decía, la plataforma Semiáridos, la iniciativa Tierra y ODS, y la propia ILC en América Latina está participando de la organización de esta campaña de divulgación. Esta campaña de divulgación hemos querido llamarla el acaparamiento de tierras desde adentro, y el objetivo principal de la campaña es visibilizar y mitigar los impactos del acaparamiento de tierras sobre campesinos, indígenas y afrodescendientes en América Latina y el Caribe. ¿Por qué el acaparamiento de tierras desde adentro? Creemos que estamos haciendo, a través de una serie de instrumentos que ya les voy a comentar, procurando desentrañar todos los efectos del acaparamiento de tierra en América Latina, ¿no? A través de 45 mensajes gráficos, más o menos, como también 60 videos que están saliendo todos los días de noviembre, 3 veces por día están saliendo. Pretendemos, como les decía, desentrañar estos efectos profundos del acaparamiento de tierra en América Latina. Pero además de los mensajes gráficos y los videos, todo lo que se replica con otras iniciativas, y estos 3 seminarios web, del cual hoy estamos en el primero de estos 3 seminarios, los otros 2 son el día 20 y el día 30 de noviembre, y en el del día 30 de noviembre estaríamos cerrando también con el lanzamiento del dossier de Landmatrix, que es un documento que refleja los trabajos de investigación de los distintos investigadores en toda la región. Otra cuestión que quería comentar mínimamente es que si una campaña sirve para mitigar, ¿no? También fue una consulta que nos hicieron, somos bastante optimistas al respecto. Creemos que si llega a quien debe llegar, ya tuvimos algunas experiencias en el norte de Argentina, una campaña cuando brinda los datos apropiados y a la gente apropiada, puede servir para que alguien, funcionarios, políticos, legisladores o quien sea, se movilicen a desarrollar algún tipo de gestiones, algún tipo de instrumento político para mitigar el acaparamiento de tierra. O sea que en ese sentido creemos que esto es así. Y la otra cuestión es ¿qué buscamos visibilizar? El objetivo habla de visibilizar y mitigar. Lo que se busca visibilizar obviamente son los impactos del acaparamiento de tierra, pero también qué es lo que tenemos en la vereda del frente, sería importante definir, ¿no? Ustedes saben, no hace falta que se los cuente, digamos que los ecosistemas naturales de América Latina poseen la mayor diversidad biológica del mundo: bosques, humedales, pampas, zonas secas, hielos y tantos otros, con una gran diversidad biológica, pero también estos mismos sitios guardan la mayor diversidad cultural del mundo, ¿no? Campesinos, indígenas, criollos, afrodescendientes, quilombolas, descendientes de europeos.
Entonces, creemos que esa es una de las cosas que queremos visibilizar, esta enorme diversidad, este enorme conjunto de seres vivos, como en pocas regiones del mundo, ¿no? Y sobre este enorme conjunto de seres vivos caen los efectos del acaparamiento de tierra. Doy un par de datitos y con esto termino, ¿no? Los investigadores de la Land Matrix, que trabajamos con 7 prestigiosas universidades de la región, siempre comentan que lo que muestra la Land Matrix es la punta del iceberg. Y uno se queda pensando, ¿no? Si esto es la punta del iceberg, ¿cómo sería el iceberg? Miren, en la Land Matrix en Latinoamérica están registradas 45 millones de hectáreas solamente en 1.200 grandes transacciones de tierra. Es decir, que eso nos da un promedio de 40.000 hectáreas por transacción. Cada transacción de tierra tiene un promedio de 40.000 hectáreas. O sea que imagínense lo que podríamos hacer, digamos, en términos de población campesina indígena si esto se mitigara un poco. Creo que otra cosa que es importante mencionar es lo que pasa con las distintas iniciativas en estas grandes transacciones. ¿A qué está destinada la tierra, no? Hay 950 de esas 1.200 grandes transacciones, 950 en procesos agroindustriales, de agronegocio, pueden ser agrícolas o forestales, que se llevan 22 millones de hectáreas en 950 grandes transacciones. Pero la minería se lleva 23 millones de hectáreas en 240 grandes transacciones. Es decir, que si hacemos el mismo promedio que hicimos antes solo para la minería, estamos hablando de 96.000 hectáreas en cada transacción, en cada gran transacción en el tema minería. Bueno, todo esto, digamos, afecta directamente, y podríamos decir que esta enorme diversidad biológica y cultural de la que hablábamos está terriblemente amenazada, ¿no? Si esto es la punta del iceberg, podemos decir que hay una amenaza muy grande a esa diversidad enorme de la que hablábamos. Cuando por otro lado, esa enorme diversidad biológica y cultural se desarrolla con sistemas de producción perfectamente sustentables, con los que podríamos augurar que vamos a lograr la perpetuidad de los sistemas de producción y de nuestra vida sin ningún problema en la región, si esto se mitigara un poco y permitiríamos la vida de toda esta diversidad de la que estábamos hablando. Bueno, yo esas dos palabras quería decir frente a lo que nos toca coordinar, que es la Land Matrix y los datos que muestra la Land Matrix. Voy a mencionar ahora rápidamente a nuestro equipo de trabajo. Esta campaña se viene produciendo más o menos desde julio, agosto de este año, y ha trabajado mucha gente que no quiero dejar de mencionar. En el Observatorio Nacional de Argentina y en el punto focal les doy enormes gracias. Menciono a Andrea Suárez, ella es ingeniera en recursos naturales y medio ambiente de la Universidad Nacional de Salta, del INENCO, y es la coordinadora técnica del punto focal de Land Matrix en América Latina. Paola Marossi es licenciada en Ecología y Conservación del Ambiente, está cursando una maestría en Gestión Ambiental de la Facultad de Ciencias Naturales en el Instituto Miguel Lillo, y es la responsable del área SIG en Fundapaz, integrante del equipo de la ONA. Andrea y Paola van a estar ahora dando seguimiento a todo lo que tiene que ver con las preguntas y todo lo que ustedes transmitan a los expositores, le van a dar seguimiento a ellas. También nos ayuda Sol Morén, es licenciada en Ecología y Conservación del Ambiente de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y técnico del Observatorio Nacional de Argentina. Ella va a estar revisando todo lo que pase en Facebook y en YouTube. Muchísimas gracias también, Sol. Quiero mencionar a los comunicadores de la Land Matrix que han desarrollado en estos meses una tarea sumamente importante. Mauricio Spitzer del Estudio Grafito, en Santa Fe, Argentina, y Mariano Artieda de Urano Web en Buenos Aires, Argentina. Y a nuestra red de colaboradores, toda la información que difundimos a través de
de estos videos y mensajes que, como les decía, están saliendo todos los días durante noviembre, tiene los 3 webinars y cerramos con el dossier el 30 de noviembre. Todo eso se ha producido desde nuestros colaboradores, ¿no? INENCO en Salta, Argentina, Procasur en Chile, CIPAE en Ecuador, el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos de la Universidad Javeriana en Colombia, NIPLAPAM, el Observatorio Universitario de Ordenamiento Territorial en Honduras. A todos ellos, mil gracias. Vamos a pasar ahora a presentarles a quienes nos harán las reflexiones finales por un lado y palabras de apertura que ya comienzan. Daniela Savid va a colaborar con nosotros en lo que son las reflexiones finales cuando todo esté terminando. Ella es coordinadora del área Bienes Naturales y Género en la Fundación Plurales, es especialista en gestión ambiental y es punto focal de la iniciativa Tierra y ODS. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Va a estar nuevamente en el cierre el 30 de noviembre presentando un informe que ahora ella le va a comentar. Y en las palabras de apertura quiero presentar a Gabriel Segueso. Él es ingeniero agrónomo, director ejecutivo de Fundapaz, miembro de Fundapaz desde hace 25 años. Es apicultor desde pequeño, es punto focal de la plataforma semiárida en América Latina, coordinador técnico para la región chaqueña del proyecto DACI, Semiárido Vivo, que apoya el FIDA. Gabriel, te pido por favor entonces, después la presento a Zulema, que nos des tus palabras, tenés más o menos 4 o 5 minutos. Muchísimas gracias. Gracias, Martín. Muchas gracias a todos los presentes, ¿no? que han acudido a esta convocatoria. Bueno, yo agradezco, ¿no? y felicito a toda la iniciativa por iniciativa regional, ¿no? y que ha empezado a tener cada vez mayor diseminación en países y en estudios y en universidades que se involucran. La ANMAT es claramente una iniciativa que se ha ido consolidando a lo largo de los años, ¿no? No solamente por el volumen de información técnica y científica que se ha ido creando, sino también, recién escuchaba a Martín, por el volumen de casos que hoy la base de datos tiene, ¿no? Hace algunos años la base tenía 240 casos, hace pocos años atrás, y hoy, bueno, se escuchaba que tiene 1.200 casos y 46 millones de hectáreas relevadas en América Latina. Es un dato importante desde el punto de vista estadístico de muestra, digamos, ¿no? O sea, ya empieza a ser un volumen de información que es para ser tenido en cuenta. Efectivamente, podrán faltar muchos más casos, pero ya es un volumen representativo, al menos, de lo que ha pasado y de lo que está pasando. Y eso nos parece interesante, porque además es, en el mundo, la única base de datos que hace este tipo de recolección de información. Es la base de datos más completa del mundo, ¿no? que releva grandes transacciones de tierra. Y que América Latina haya tenido una consolidación de este tipo, nos parece súper importante. Y esa consolidación lo demuestra la campaña, es decir, que la campaña pueda tener durante un mes, no sé, pues 60 videos, otro dossier que va a ser la culminación de la campaña, 3 webinars, muestra también el crecimiento y el volumen técnico y político que la iniciativa ha tenido. Yo simplemente quería resaltar una cosa que también es súper innovadora en Land Matrix, y que eso, la verdad que fue también muy promovido por América Latina, que fue la alianza entre la base de datos dura, el trabajo de las ONG y la academia y la investigación, ¿no? A nosotros nos parece que eso ha potenciado mucho la base de datos y Land Matrix como iniciativa, porque Land Matrix como tal es una base de datos, ¿no? Después hay que ver el uso que se le da a esa base de datos, y justamente la utilización de la academia y las ONG y las organizaciones locales, interpretando, analizando y generando propuestas de trabajo, propuestas políticas en función de los datos que la base da, nos parece súper importante. Y eso ha sido muy interesante, porque no ha sido fácil nunca la relación entre la información primaria de las ONG y la academia y el análisis científico, ¿no? Y a nosotros nos parece que eso es súper valorable, que hoy 7 universidades de la región estén utilizando información de Land Matrix para sacar conclusiones, documentos, informes, que después puedan las ONG y las organizaciones locales usar en sus procesos técnicos y políticos hacia adelante. Así que a nosotros nos parece que este crecimiento y esta consolidación tiene mucho futuro, tiene mucho para avanzar, para crecer y para seguir analizando, ¿no? en lo que está pasando en América Latina y lo que probablemente vaya a pasar en el futuro. Por último, no solamente
decir que Fundapaz está totalmente compenetrada, digamos, con la iniciativa, ¿no? La lidera a través del equipo, claramente, que Martín hoy está encabezando. Pero si no, también quería hacer un nexo con semiáridos, ¿no? Fundapaz también, ¿no? Y me toca a mí un rol muy particular en la plataforma semiáridos. Y todos los estudios que se pueden hacer sobre grandes transacciones de tierra y los efectos sociales en las áreas semiáridas de América Latina, nos parece también que tiene un enorme impacto, ¿no? Porque consideramos que esas regiones son una de las regiones más desiguales dentro de una América Latina desigual, ¿no? Y por lo tanto los análisis de las grandes transacciones de tierra y sus efectos, ¿no? En el manejo de los recursos, en el acceso a los recursos, que se puedan analizar y proyectar desde las investigaciones que hacen las universidades, también a la plataforma semiáridas de América Latina le genera un insumo muy importante para proyectar su trabajo y sus relaciones hacia adelante. Así que, básicamente eso, felicitarlos, no quiero sacar mucho más tiempo, y creo que la campaña está siendo un éxito hasta ahora, y lo será un éxito de acá hasta fin de noviembre. Así que muchas gracias, y mucha suerte a los expositores, que todo funcione bien hoy, el 20 y el 30, ¿sí? Para que realmente todos los que participan en el webinario tengan la acabada síntesis de lo que ustedes están haciendo en América Latina con la base de datos de Landmatrix. Muchas gracias. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por tus palabras. Presento ahora a Zulema Burneo, que nos va a dirigir también unas palabras en 4 minutos. Zulema es peruana, es antropóloga de profesión, con un máster en Desarrollo y Globalización del Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo en Ginebra. Es desde hace 7 años coordinadora para América Latina y el Caribe de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra, la ILC. Muchísimas gracias, Zuli. Adelante, por favor. Gracias a ti, Martín, y buenos días a todos y todas. Bueno, yo también quiero empezar felicitando a todo el equipo de Landmatrix América Latina, que incluye tanto el equipo de Fundapaz como las organizaciones aliadas o colaboradoras, como le llama Martín, de Landmatrix, ¿no? La mayoría son miembros de ILC, amigos, amigas cercanas de la ILC, que ya hace algún tiempo, algunos años, vienen realizando un excelente trabajo en el recoge de datos, pero también en investigación, análisis de casos y en la incidencia para enfrentar la situación de acaparamiento en nuestra región. Yo quisiera destacar a modo de introducción en este webinar la relevancia del tema de acaparamiento de la tierra actualmente en América Latina y para el trabajo de la ILC, y que explican también la centralidad del trabajo de Landmatrix y de la campaña en la que se enmarca este espacio. Para quienes no conocen a la ILC, voy a decir brevemente que se trata de una alianza global de organizaciones de sociedad civil y también de intergubernamentales que trabajan con el objetivo de alcanzar la gobernanza de la tierra, que ponga en el centro los derechos y la voz de las personas que viven en la tierra y de la tierra. Los miembros de la ILC identificaron 10 temas sobre los cuales es fundamental trabajar para alcanzar este objetivo de la gobernanza de la tierra, a los que también llama los 10 compromisos para la gobernanza de la tierra. El compromiso número 9 tiene que ver directamente con este tema, ¿no? Dice así: impedir y remediar el acaparamiento de tierras, dando los derechos tradicionales al uso de la tierra y los medios de vida locales, y asegurando que todas las iniciativas a gran escala que involucran el uso de la tierra, el agua y otros recursos naturales, cumplan con las obligaciones de derechos humanos y ambientales. A pesar del vínculo directo con este compromiso 9 de la ILC, el tema del acaparamiento de la tierra en realidad se relaciona de una u otra forma con todos los compromisos de la ILC, que van desde la tenencia segura de la tierra hasta la situación de los defensores y defensoras de la tierra que ven vulnerados constantemente sus derechos en el ejercicio de su labor de defensa. Esto ocurre porque, como van a ir a lo largo de esta campaña y de este webinar, el derecho de tierras es un fenómeno muy complejo, diverso y de consecuencias muy severas para los derechos de las personas, para el medio ambiente y para los ecosistemas. Más aún, el acaparamiento de tierras es un fenómeno que se encuentra a la base de uno de los problemas más grandes que tenemos en la región, que es la desigualdad. América Latina, como sabrán, es la región del mundo con mayor desigualdad en ingresos y es también la más desigual en cuanto a la distribución de la tierra. Ya desde la década de los 90 vivimos bajo una ola de acumulación y a la vez de despojo de tierras de la población rural,
que se encuentra a la base del acaparamiento de la tierra y la desigualdad, y que han revertido procesos de reforma agraria que ha habido muy fuertes, de hecho, en esta región. El fenómeno, además, viene en aumento en los últimos años. Quiero ponerles el caso más grave de la región, que es el de Colombia, que es que el 1% de los propietarios posee más del 80% de las tierras agrícolas. Le siguen Colombia, Chile y Paraguay, y el promedio de la región nos arroja que el 1% de las fincas más grandes ocupa el 51% de las tierras de la región. Es importante mencionar que esta desigualdad asociada al acaparamiento de tierras no solo se expresa por el acceso igual a la tierra, sino que hay que considerar también el grado en el que los derechos de los descendientes son seguros o no. Y en ese sentido, ¿en qué medida sus tierras son susceptibles de ser arrebatadas? Por ejemplo, cuando hay presiones de los poderes políticos o económicos, o ante conflictos internos, o ante la operación de economías ilegales. También es importante considerar que el acaparamiento impacta sobre el control de la tierra, que incluye el poder de decidir sobre su uso y sobre lo que se produce, lo cual tiene consecuencias directas para la seguridad alimentaria. En las últimas, la producción de alimentos para el consumo y el mercado local ha sido desplazada por productos para la agroexportación, o para la producción de agrocombustibles. ¿Se entrecorta? Sí, por lo menos para mí se entrecorta. Martín, hazme así, si sigo adelante o si se me está viendo muy mal. Sigamos, Zuli. Ok. No sé, me parece que no hay mucha forma de solucionarlo. Uf, ya, qué pena. Tú me avisas si es que no se me está entendiendo y yo te estaba escuchando bastante bien. Ok, sigo adelante entonces. Bueno, les decía que entonces la producción para el mercado local y para la alimentación, para el consumo, se ha desplazado por productos para la agroexportación, ¿no? Para los agrocombustibles, y que se está generando un divorcio muy grande entre las necesidades de la población rural y nacional y la tierra, ¿no? El uso de la tierra. En Argentina, por ejemplo, hay cerca de 3 millones de personas que padecen de hambre, según datos de la FAO, pero se produce alimentos para 10 veces su población, ¿no? Entonces, ¿dónde se van los alimentos? Están exportando, se está produciendo carne para el exterior y, sin embargo, hay un déficit alimentario importante en el país, ¿no? Entonces, consideremos además que actualmente otras formas más soterradas, para ejercer ese poder, como el alquiler, el control de las cadenas de valor, la agricultura por contrato y otras formas, ¿no? A la pérdida del control del uso de la tierra y de los beneficios que se derivan de este uso, hay que añadir la pérdida del control sobre la gestión de los recursos naturales, que hacen que parte de los territorios, que son parte de los territorios y de los ecosistemas en su conjunto, ¿no? Entonces, también podemos decir que hay un impacto del acaparamiento sobre cuestiones ambientales, como la degradación de los suelos y el cambio climático. Otro asunto que cabe mencionar es que hay impactos diferenciados del fenómeno de acaparamiento al interior de grupos con una identidad común, como es el caso de las mujeres, que además ya suelen tener disminuidos sus derechos a la tierra, tanto en regímenes de tenencia individual como colectiva. Entonces, bueno, yo estoy segura que en estos días van a poder conocer casos y ejemplos concretos de cómo se están gestando estas desigualdades y los impactos del acaparamiento de la tierra en distintos países y de manera menos abstracta de lo que he dicho. Solo para cerrar, y entonces retomando lo que decía al inicio sobre la centralidad del tema y de la campaña, quisiera destacar que visibilizar los impactos del acaparamiento de tierras implica poner sobre la mesa problemas estructurales de la región, como la desigualdad y la calidad de la democracia, y nos invita también a reflexionar sobre cuáles son las causas de las nuevas crisis que estamos atravesando, como el cambio climático o la inseguridad alimentaria. En este contexto en el que la pandemia ha evidenciado con más fuerza algunos de estos problemas, esperamos que las reflexiones que se generen de esta campaña nos motiven a considerar la equidad de la tierra como parte de la solución a estos problemas. Entonces, bueno, yo la voy dejando ahí, Martín. Lo felicito nuevamente y espero que todo vaya bien en los días que vienen y en este webinar. Gracias. Bueno, Zulema, muchísimas gracias por tus palabras.
Me toca ahora, para continuar, presentarle a los expositores, ¿no?, que nos van a mostrar sus trabajos. Vamos a empezar con José David Cáceres, que va a exponer a continuación. Es máster en Tecnologías de la Información Geográfica por la Universidad de Alcalá, en España. Es ingeniero ambiental por la Universidad Católica de Honduras. Actualmente se desempeña como coordinador del Observatorio Universitario de Ordenamiento Territorial, el UOT. Es además profesor investigador a nivel de grado y posgrado del Departamento de Ciencia y Tecnologías de la Información Geográfica de la Facultad de Ciencias Espaciales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en las áreas de Sistemas de Información Geográfica, Percepción Remota, Base de Datos, Programación, Análisis de Redes y Fotogrametría. Ha desarrollado múltiples proyectos de investigación destinados a monitorear el cambio global a través de la construcción de modelos estadísticos derivados de técnicas de teledetección, así como investigaciones de campo en gestión de riesgos, detección de cambios en el uso del suelo, ubicación óptima de estructuras a través de análisis multicriterio. El título de la presentación que nos va a brindar es Analizando la pérdida de bosques en grandes transacciones de tierra registradas en la Land Matrix, utilizando el Google Earth. En esta presentación exploraremos la incorporación de 8 colecciones temáticas para el periodo 2000 a 2019, empleando como recurso los datos de Landsat 7. Por favor, José, te agradezco mucho y adelante con tu presentación. Gracias, Martín. Bueno, buenos días o buenas tardes a todas y todos, dependiendo de dónde se encuentren. Por acá, pues, un saludo desde Honduras. Todavía estamos empezando un poco la mañana. Entonces, en ese sentido, el trabajo que queremos presentar hoy es realmente una pequeña parte dentro de una investigación un poco más completa que se está llevando a cabo por uno de nuestros investigadores, por el ingeniero Javier Mesa, y siempre pues gracias al apoyo de Land Matrix, que se está realizando el análisis de los impactos ambientales y sociales en grandes transacciones de tierra dentro de una de nuestras cuencas hidrográficas, que es la cuenca del río Ulúa, ¿no? Entonces, dentro de esa investigación un poco más macro, uno de sus componentes, específicamente en la cuantificación de estos impactos ambientales, está haciendo pues el análisis y el monitoreo que estamos haciendo con respecto a la pérdida de bosques dentro de grandes transacciones que están ubicadas en esta cuenca, ¿no? La importancia del monitoreo de los bosques, pues conocemos muy bien los servicios ecosistémicos que brindan a las comunidades, que es de gran importancia para el sustento de los medios de vida, pero que adicionalmente, en base a iniciativas globales como cambio climático, los propios objetivos de desarrollo sostenible, hay parámetros y hay compromisos, sobre todo el objetivo 15, que son muy puntuales en cuanto a preservar nuestros bosques y conocer qué es lo que está sucediendo dentro de nuestros bosques, ¿no? Entonces, para poder tener acceso a esa información, nosotros hemos tratado de implementar y sobre todo de socializar una herramienta como esta, que es soportada por Google, que al final pues lo único que necesitamos es una cuenta en un servicio de Google, como Gmail, una cuenta de correo electrónico, conexión a internet y un navegador para poder acceder a toda esta información que vamos a explorar, que es bastante interesante porque es a nivel global. Entonces nosotros vamos a puntualizar, en nuestro caso en Honduras, pero vamos a ver la potencialidad que ofrece la plataforma para poder hacer análisis en diferentes lugares, ¿no? Entonces vamos a utilizar un producto específico, un producto que ha sido desarrollado por el profesor Hansen de la Universidad de Maryland, en donde pues han desarrollado ya un análisis anual de la pérdida de bosque. Esto se desarrolla de forma anual desde el 2000 hasta el 2019, obviamente hasta finalizar el año 2020, pues vamos a tener la información del 2020, ¿no? Pero está muy en la línea de los objetivos de la Matrix de monitorear las grandes transacciones desde el año 2000, por lo tanto, pues es una herramienta muy interesante que podemos utilizar, ¿no? Aquí rapidito solo vamos a explorar un poco lo que nos dice la herramienta. La herramienta al final es un análisis que se ha derivado en base a imágenes satelitales, particularmente imágenes Landsat, como comentaba en la introducción Martín. La importancia de este satélite es porque nosotros queremos conocer no únicamente lo que está sucediendo actualmente en nuestros territorios, sino cuáles han sido los patrones de evolución que están teniendo este tipo de actividades extractivas dentro de nuestros territorios, ¿no?
Entonces el satélite Landsat es un satélite que ha estado en órbita desde 1972 hasta la actualidad, y que cada 16 días en promedio nosotros podemos tener una nueva imagen de nuestro territorio. Así que procesar crudo esta información lleva bastante trabajo, por lo tanto utilizar un producto ya depurado como este es de mucha utilidad para poder hacer algunos análisis puntuales en nuestra zona, ¿no? Muy rápidamente solo queremos ver la información que vamos a estar analizando, ¿no? La resolución que habla del tamaño de la información que nos puede mapear o que puede identificar es de un arco segundo, que eso equivale a 30 metros. Nos interesa la información que contiene, por ejemplo, tiene una banda que se llama Tricover 2000. Esto es como el marco de referencia. Aquí nosotros vamos a poder ver dónde había bosque en el año 2000, ¿no? Porque para poder analizar lo que se ha perdido año con año, pues tenemos que establecer ese marco de referencia. Entonces lo vamos a ver aquí, ¿no? Que nos va a mostrar que, dónde estaba el bosque en el año 2000. Vamos a poder también obtener un dato de lo que se ha perdido durante todo el periodo de estudio, que se va a llamar la banda LOS. Vamos a enfocarnos más en la pérdida, pero también nos da información de dónde se ha ganado bosque, que también es bastante interesante, ver cuáles han sido las iniciativas de recuperación de estos territorios para poder recuperar la cobertura forestal. Y por último también nos interesa mucho esta otra banda, que se llama pues así, Lost Year, o año pérdida, podría ser más o menos, que va a tener valores entre 0 y 19, ¿no? El valor 0 va a corresponderse con el valor del año 2000 o ese punto de referencia, y luego vamos a encontrar valores 1, 2, 3, 4 que nos va a indicar el año en el que ocurrió esa pérdida dentro del bosque. Entonces vemos que la propia plataforma pues nos da la información aquí. Aquí pues yo únicamente tengo que copiar esta información que está aquí, que la vamos a ir discutiendo un poquito, y pegarla aquí. Aquí solo para poder observar mejor, yo lo voy a llamar a esto cobertura forestal. Bueno, cobertura de bosque, y aquí pérdida. Pérdida de bosque. De hecho puede ser pérdida anual. Rápidamente solo le damos correr a esa información, vemos cómo empieza a mostrarnos cosas. Esto, como les digo, es un producto global, está para cualquier parte de la Tierra, pero entonces vamos a ir individualizando un poco en lo que nos interesa en Honduras, ¿sí? Entonces tenemos esas dos partes de información. Tenemos todo lo que está verde, es lo que era bosque en el año 2000, todo lo que está negro, pues obviamente igual eran territorios en los que no existía el bosque, ¿verdad? José. Y perdón, Marcos. ¿Se le puede sacar la barra de arriba o no? Sí, sí. Pero como vamos a ir escribiendo cosas arriba, lo vamos a ir mostrando de la otra forma. Gracias, Martín. Entonces, bueno, partimos de la referencia donde sí había bosque y luego montamos donde se ha perdido, ¿no? Son todos estos colores. Los colores, pues al final nos indican el año en el que ha ocurrido cada una de esas pérdidas. Yo aquí puedo clicar en alguna zona. Aquí. Y en la información que me muestra acá arriba, pues yo voy a poder observar el año en el que ocurrió, ¿no? Es esa parte. La pérdida, vamos a tener aquí los year, perdón, que es 3, eso quiere decir que ese lugar donde cliqué, en el 2003, es que se perdió esa cobertura forestal, ¿no? Ahí podemos ir analizando un poco más. Vamos a, para que sea un poco más rápido, vamos a limitar nuestra área de estudio a lo que les mencionaba, nuestra cuenca, que es la cuenca del río Ulúa. O sea, yo puedo tener un polígono en un formato shapefile que puedo cargar dentro de la plataforma para limitar un poco, que no me esté cargando pues toda la zona que estoy viendo, ¿no? Sino que hacer un corte a un área específica, como lo vemos aquí. Ya no me está generando toda la información, sino que esta es la forma que tiene la cuenca del río Ulúa particularmente, ¿no? Entonces venimos nosotros y queremos seguir analizando esta información. Por lo tanto, queremos empezar a ver qué pasó en un año particular, ¿no? Porque al final, pues, podemos observar toda la información de todos los años, pero digamos, yo quiero ver qué pasó en el 2019, ¿sí? Entonces, para eso, bueno, creo una nueva imagen, ¿no? Siempre la voy a llamar de esta misma información original. ¿Se acuerdan que explicábamos esta banda que se llama Lost Year, que tiene valores de 0 a 19, ¿no? Cada uno de ellos equivale a un año. Yo le voy a decir que solo me muestre únicamente lo que pasó en el año 2019. Nuevamente, yo eso lo puedo ejecutar. Y entonces veo aquí lo que pasa. Vemos que ahora me aparece un color azulito, ¿sí? Ese color azulito dentro de la imagen, lo que me va a representar es el área de bosque que se perdió para ese año específico. Todo lo demás, todo lo que aparece como en naranja es lo que se perdió cualquier otro año, y el azul es lo que se perdió en ese año en particular, ¿no?
Interesa mucho, por ejemplo, nosotros entre el 2015 y el 2017, más o menos, fuimos bastante afectados por la plaga del Dendroctol frontalis, el gorgojo descortezador del pino, que afectó enormemente, pues, en nuestro bosque, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, yo quiero ver lo que pasó únicamente en el año 2016, que es lo que estoy mostrando aquí, igual que lo hice anteriormente. Voy a seleccionar únicamente el año 16, ¿sí? Aquí lo que quiero es extraer, voy a cortar únicamente, en lugar de que me muestre toda la pérdida, solo me quiero quedar con los poligonitos en donde se perdió en el 2016, nada más, por eso le agrego esta parte de la máscara, y luego voy a mostrar la información. Realmente yo lo puedo correr. Ahí está. Ahora ya solo me aparecen colores azules, que vamos a ver si lo comparamos con el 2019, es bastante más grande, ¿no? Toda la pérdida de bosque que ocurrió en un año en particular, ¿no? Todas esas zonas azules fue el bosque que se perdió en el año 2016, que lo vemos que fue bastante evidente y bastante extensivo el daño que se ocasionó sobre la cobertura forestal. Y algo bien importante, que es una acotación en el marco que nos encontramos nosotros actualmente. Recién la semana pasada fuimos grandemente afectados por el huracán ETA, que ocasionó grandes inundaciones. Ha afectado, según los reportes hasta el día de ayer, alrededor de 2 millones de personas fueron afectadas por este fenómeno directamente. Alrededor de 62 personas fallecidas, se perdieron alrededor de 400.000 manzanas de cultivos, por ejemplo. Entonces, mucha de la importancia del bosque radica también en el control de inundaciones, ¿no? Porque parte de todas estas afectaciones se encuentran precisamente en la parte baja de esta cuenca. Entonces, además de esos servicios ecosistémicos, la parte del control de inundaciones por parte de la degradación de la cuenca es un papel muy importante que juega la cobertura forestal en nuestras zonas, ¿no? Entonces, estamos viendo dónde está ocurriendo la información. Por ejemplo, realmente nosotros lo que estamos haciendo es individualizar, en el marco de la investigación que está desarrollando Javier, pues ya ha individualizado 10 casos que se van a cargar en la base de datos de Landmatrix, que entonces son las que nos interesa realmente analizar un poco más a detalle, ¿no? Aquí lo podemos cargar siempre el polígono. Lo voy a mostrar y ahora pues nos van a aparecer estas áreas en amarillas, que son los polígonos de las concesiones que se localizan dentro de esa cuenca, ¿no? Entonces también podemos analizar directamente que efectivamente dentro de estas cuencas está existiendo una gran presión, dentro de estas concesiones, perdón, una gran presión sobre el uso de esos recursos, ¿no? Todos estos 10 casos corresponden a concesiones de explotación minera. Dentro de las 10, una es explotación subterránea, de ahí todas las otras son explotación a cielo abierto, así que evidentemente pues va a ser mucho más evidente el efecto que van a ocasionar en la presión de los bosques, ¿no? Y que adicionalmente pues también es importante hacer la aclaración dentro de la forma en que se realizan las concesiones dentro de nuestro país. A las empresas se les hace una concesión más grande para la exploración del recurso, y luego dentro de esa área de concesión se van aprobando áreas más pequeñas para la explotación, ¿no? Entonces, el cambio pues no es tan abrupto porque no se aprovecha directamente toda la zona, pero sí vamos a ir viendo cómo se va focalizando a lo largo de los años la explotación dentro de esos mismos polígonos, ¿no? Pero que resulta pues igualmente evidente en la imagen, ¿no? Esas presiones que se han ocasionado. Luego queremos empezar a ver datos, ¿no? Bueno, yo puedo ver la localización geográfica dentro del mapa donde está ocurriendo, pero quiero empezar a cuantificar esa pérdida, ¿no? Para eso vamos a agregar esta otra información. Primero voy a decir, bueno, voy a calcular cuánto ha sido la pérdida total. ¿Se acuerdan que teníamos esa banda que se llamaba LOS, que era la pérdida total en todo el marco de estudio? Luego la pérdida anual, que si nos va a ir desglosando año con año cuánto se ha perdido. Y luego queremos estimar esas áreas. Tradicionalmente, esto pues también vale la pena mencionarlo, en base a la forma en la que se manejan este tipo de imágenes, una imagen pues es una matriz numérica, es filas y columnas. Cada una de esas filas y columnas pues conforma una celda. Esa celda es la unidad mínima que va a ser identificada sobre la imagen. Para este tipo de productos que se deriva de imágenes Landsat, la resolución de esa celda es de 30 metros por 30 metros. O sea que cada pixelito que vamos a ver dentro de la imagen corresponde a un área de 900 metros cuadrados. Luego, tradicionalmente lo que se ha hecho entonces es contar cuántos píxeles hay dentro del área, multiplicarlo por ese factor de 900 y tratar de tener un área aproximada, ¿no? Pero esta otra función que tiene la plataforma de tratar de deformar ese píxel para poder tener
un valor un poco más real de la superficie, porque sabemos que por la propia topografía de la zona, donde hay zonas de mucha pendiente, por ejemplo, ese píxel se puede alargar un poco y poder tener una estimación más apropiada, ¿no? Entonces eso es lo que estamos incluyendo aquí, estamos analizando cuánto es el área de cada píxel en base a la propia morfología del terreno, y luego entonces vamos a empezar a ver los datos, ¿no? Vamos a mostrar aquí los datos a nivel de la cuenca, que es lo que estamos analizando. Vamos a sumar entonces todas las áreas de cada uno de los años y lo vamos a mostrar directamente en un valor que va a aparecer aquí, ¿no?, en la consola. Entonces vemos que para estos últimos 20 años, dentro de la cuenca del río Ulúa, se han perdido 2 millones de hectáreas de bosque, ¿no? Esto es lo que nos está diciendo. Aquí está el área en metros cuadrados y el área total en hectáreas, ¿no?, utilizando el factor de conversión de 10.000. Una hectárea equivale a 10.000 metros cuadrados. Entonces, vemos que definitivamente es considerable las afectaciones que están ocurriendo dentro de la zona que estamos analizando. Pero, y también esta es la flexibilidad que tiene la plataforma. ¿Qué pasa? Bueno, si yo realmente es que me interesa poder analizar alguna comunidad en particular, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Sí, perdón. Te quedan 5 minutos. Dale, sí, aquí vamos terminando. Yo puedo decir, bueno, ¿qué está sucediendo en esta zona, particularmente en esta comunidad, ¿no? Entonces yo puedo fácilmente hacer un pequeño polígono. Aquí. Se lo dibujo el área que me interesa. Luego vemos que esto se llama Geometry, que él automáticamente le pone ese nombre. Solo hacemos el cambio aquí. Le damos cuantificar, y entonces ya el área que me está mostrando es únicamente de esta pequeña área que yo acabo de crear, ¿no? Solo aquí dentro de este polígono se han perdido 1.900 hectáreas, ¿no? Entonces vemos cómo podemos entonces individualizar directamente en las zonas que nos van interesando. Luego pues podemos también entonces no únicamente cuantificar la pérdida total, sino analizar la pérdida año con año, que es lo que vamos a hacer acá. Vamos a calcular la pérdida año con año, le vamos a dar a ejecutar. Luego aquí me está mostrando y entonces aquí ya me va a empezar a ver. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los valores iban de 0 a 19? Aquí empieza realmente a contar de 1, 2, 3. Por eso el primer valor 0 realmente es el valor 1, que se corresponde con el año 2001, en el que se perdieron esta cantidad de metros cuadrados, en el 2002 y así sucesivamente, ¿no? Podemos tener ese detalle. Vamos a formatear un poco más esa información para poderla ver de forma más fácil y para ir cerrando también, para no quedar justos con el tiempo. Y vamos a agregar esta información, ¿no? Aquí, en lugar de que nos salga esto tan raro, lo que queremos es que nos lo muestre directamente por año, así que vamos a tomar, vemos que hay dos grupos de valores, el group, que me está diciendo el año que corresponde, y el sum, que es el área que se perdió en cada año. Entonces aquí estamos tomando el año y estamos tomando la sum, ¿no? Yo eso pues lo puedo ejecutar y luego lo voy a graficar también, para ver lo que está sucediendo dentro del territorio. Perdón, aquí solo voy a hacer nuevamente el cambio a nivel de la cuenca. Y lo vemos acá. Recuerden que habíamos dicho, bueno, se han perdido 2 millones de hectáreas. Esto es lo que se ha perdido año con año, 2001, 2002, 2003, 2004, etcétera. Y lo podemos ver incluso en un pequeño gráfico, ¿no? Aquí está. Y vemos entonces cuál ha sido la tendencia. Pues la tendencia, aunque sí está ese pico que pudo haber sido causado por estos factores externos en el 2016, pero vemos que igual año con año la tendencia ha sido a ir aumentando, ¿no? Esa pérdida, o sea, la presión que se está generando sobre nuestros bosques es considerable. Y al final pues solo vamos a terminar. Este es el dato para toda la cuenca. Yo nuevamente lo que nos interesa y lo que estamos haciendo dentro del análisis es individualizar estos 10 casos que han sido identificados. Así que voy a filtrar yo por el área de interés. Y entonces, dentro de estas 10 concesiones que están dentro de la cuenca, se han perdido 58.000 hectáreas de bosque. Eso ya es directamente dentro de las intervenciones, que igual no deja de ser un número considerable en el contexto. Y lo vemos siempre, pues tiene ese mismo patrón de la pérdida que se ocasionó en ese año particular, pero seguimos viendo cuál ha sido la tendencia a ir incrementando. Podemos poner en relación cuándo se dieron estas concesiones, el año en el que se dieron, establecerlo, bueno, si empezaron en el 2014, como es la mayor parte de ellas, las actividades extractivas pues se han incrementado a medida que han ido pasando los diferentes años. Yo igual esto le puedo descargar como una tabla, eso puedo verlo en un Excel y poder analizar estos datos ya directamente dentro
de mi escritorio. Entonces, sí estamos viendo, para ir puntualizando, ¿no?, las presiones en las que están siendo sometidas estas diferentes concesiones, que todas son por extracción minera, como mencionamos, y es parte de la ventaja que nos da Land Matrix de tener una base de datos de todas estas transacciones de tierra, que además de tener toda la información que conlleva, nos interesa mucho también dónde están ocurriendo estas transacciones para poder poner en contexto las comunidades que están siendo vulneradas por la explotación de estos recursos que deberían de ser en principio locales, ¿no?, y de aprovechamiento para todos. Así que, bueno, gracias creo que no me estoy pasando demasiado del tiempo, Martín. Si estamos ahí, pues agradecerles por el espacio, por esta gran iniciativa de Land Matrix, por tomarnos en cuenta. Nosotros siempre, pues, con toda la disponibilidad de ir apoyando estas iniciativas y felicitarlos porque también hemos podido monitorear el gran trabajo que está desarrollando todo el equipo en poder establecer esta campaña y poder difundir esta información tan importante que tiene que ver con lo que está sucediendo en nuestros territorios, ¿no? Así que gracias por el espacio y estamos a la orden. Muchísimas gracias a vos, José. Creo que la herramienta que acabas de mostrar es espectacular, es muy buena. Siempre decimos que los investigadores de las universidades con las que trabaja la Land Matrix investigan sobre los casos de grandes transacciones de tierra que están registrados en la Land Matrix para advertir sobre los efectos sociales y ambientales, ¿no? Y en este caso, la deforestación creo que es uno de esos principales efectos en algunos casos de la Land Matrix en Honduras, para después, a partir de ahí, poder incidir en políticas públicas, ¿no? Esto creo que es sumamente importante y tu presentación lo deja perfectamente claro. No sé, ahora quiero darle paso a, no sé si Paola o Andrea, que nos van a hacer un par de comentarios. Sí, gracias Martín. Buenos días a todos, a todas y a todes. Contarles un poquito que pueden ir dejando en el chat de la sala las preguntas, si bien las preguntas que pueden hacerle a José o luego las preguntas que le podrían hacer a Natalia o las preguntas en general para todos los participantes. Nosotros las vamos a ir anotando y al final se las vamos a dirigir a cada uno de los expositores o la expositora en el caso de Natalia. Así que bueno, quedamos a la espera de sus consultas o sus preguntas. También contarles que pueden seguir a la iniciativa Land Matrix LAC en sus redes sociales a través de los siguientes hashtags, que son los hashtags principales: acaparamiento de tierra y grandes transacciones de tierra, y también tenemos otros hashtags como deforestación, reterritorialización, desterritorialización, efectos sociales, efectos ambientales, gobernanza de la tierra, ¿sí? Las redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram, se denominan Land Matrix LAC, así que nos pueden por ahí y pueden encontrar más información sobre esta campaña de divulgación de la iniciativa. Así que bueno, de nuevo muchas gracias, esperamos a sus preguntas, nos podemos tomar si quieren 1 minuto o 2 para tomar un poquito de agua, reacomodar un poco la cabeza y seguimos con Natalia. Martín, muchas gracias. Hola. Bueno, no sé si les parece, continúo con la presentación de Natalia.
para ver si nos acomodamos con los tiempos, venimos medio atrasados. Entonces, presento a Natalia Castelnuovo Viravent. Natalia es doctora en Antropología Social por la Universidad de Buenos Aires, la UBA, magíster de Antropología Social por el Instituto de Desarrollo Económico y Social de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín. Es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. Se desempeña como docente de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con una experiencia en investigación sobre políticas de desarrollo, Estado, ONG, pueblos indígenas, espacio y territorialidades. Ha dirigido e integrado diversos equipos y proyectos de investigación que abordan dichas problemáticas. Su actual proyecto de investigación del CONICET tiene por objetivo avanzar en el análisis antropológico de los procesos de desarrollo en el Gran Chaco, esto es en Argentina, ¿no?, donde se producen interacciones entre organismos estatales, ONGs, agencias transnacionales y pobladores locales, teniendo como uno de los principales focos las políticas y proyectos territoriales destinados a pueblos indígenas, criollos y campesinos. El título de la presentación que nos van a brindar es Vivimos en islas rodeados de campos de soja, procesos de desterritorialización y reterritorialización de comunidades indígenas en Salta, Argentina. Se presenta un trabajo de campo etnográfico de más de 15 años en la zona para analizar las perspectivas de pobladores indígenas acerca del fenómeno de las grandes transacciones de tierra y la resultante conflictividad por la tierra. Querida Natalia, muchísimas gracias y podés comenzar con tu presentación. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias por la convocatoria, por la iniciativa de Landmatrix y buenas tardes a todos. Bueno, vamos a ver si podemos compartir. Vamos a compartir. ¿Lo ven? ¿Están viendo la imagen? ¿Sí? Perfecto. Bueno, como refería Martín recién, el título de mi presentación es Vivimos en islas rodeados de campos de soja, procesos de territorialización y reterritorialización de comunidades indígenas en Salta, Argentina. Lo que me propongo hoy es presentar algunos hallazgos, resultado de una investigación, como bien decía Martín, antropológica, donde analizo las perspectivas de pobladores indígenas acerca del fenómeno de las grandes transacciones de tierra y la resultante conflictividad por la tierra. El trabajo se centra en las miradas que indígenas asentados en la Ruta 86 del departamento San Martín, en la provincia de Salta, tienen respecto a varias dimensiones de la relación entre tierra y grandes transacciones. Ahora les voy a pasar a compartir un pequeño video. A ver. Vamos a parar de compartir esto y les quiero compartir el video. Bien. ¿Están viendo el video? ¿Sí? Perfecto. Entonces, lo voy a detener en algunos momentos para poner énfasis en algunas cuestiones. Bien, estamos en la ruta 86, ¿sí? Aquí voy a señalar, esta es la ruta 34, estamos en la provincia de Salta, acá tenemos la ruta 86 del departamento San Martín, que nace en la localidad, cabecera departamental de Tartagal, sobre la ruta nacional 34, se adentra hacia el este, conectando con la provincia de Formosa. Existen aquí, y esta es la zona donde he puesto el foco de atención para la presente investigación y la presente exposición, una serie, un número muy grande de comunidades indígenas. Viven fundamentalmente miembros del pueblo Wichí, aunque también Chorote, Guaraní, Tapiete y Toba. Algunas
están asentadas en las inmediaciones, digamos, de la ciudad de Tartagal, son una suerte de cordón periurbano, y un grupo representativo, significativo de comunidades se encuentran localizadas en las zonas rurales. Vamos a seguir con el video. Estamos en Tartagal, más de cerca. Tenemos la ruta hacia el este de la provincia de Formosa. Bien, detengo nuevamente. Bueno, los wichís viven en distintos lugares del departamento, y un punto de concentración muy importante de este pueblo son comunidades que se encuentran asentados a la vera de la Ruta 86. La amplia mayoría de estas comunidades vive en condiciones, y esto quiero resaltarlo, de extrema fragilidad territorial. No cuentan con títulos de tierra comunitaria, y en los pocos casos que los poseen, estos no les garantizan un efectivo control de sus tierras. Las tierras de la amplia mayoría de las comunidades relevadas son tierras privadas. La superficie territorial que poseen estas comunidades es variable, es diferente. Lo que sí tienen en común, como decía, es una precaria situación en materia territorial. No solo esta situación a lo largo de los años no ha mejorado, sino que, como voy a mostrar, la situación se ha visto agravada como consecuencia justamente del valor e interés productivo sobre las tierras de la región. Vamos a seguir viendo el video. Bien. Vamos a volver a la presentación del Power. Bien, ¿ven bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, esta filmina se titula, como ven, un modelo de producción excluyente. El paisaje de la ruta empieza a modificarse a partir de la década del 80. Una serie de empresas referidas como fincas comienzan, como me dicen los pobladores de la zona, a batir el monte. Esa es la expresión local para hacer referencia a la deforestación, a los desmontes. Como ven acá, la tierra sembrada, hay una importante producción de soja, de girasol, de tártago, de chía. Vamos a ir viendo también la explotación de madera y también la ganadería. El descubrimiento de las óptimas condiciones de la tierra en términos productivos, como decía, para la siembra de porotos, soja, maíz y girasol, entre otras, atrae la atención, ¿no?, sobre la zona. Y esto coincide con un cambio en la percepción del valor de las tierras, ¿no?, que también es identificada por los pobladores de forma muy temprana, que detectan el impacto que esto va a traer, ¿no?, el impacto que esto va a traer para la zona, ¿sí? Las comunidades están rodeadas, cercadas, acorraladas por fincas. La cantidad de hectáreas en manos de las empresas varía, pero todas ellas comparten el hecho de dedicarse como actividad a la producción agrícola, ganadera o a ambas. Algunas tienen 30.000, otras 40.000 hectáreas, otras, como la empresa Desde el Sur, 50.000. Esta ha sido la empresa identificada como la empresa que produce mayor acaparamiento en la región. Los integrantes de las comunidades sostienen que la compra, venta, arriendos de las tierras se llevan adelante en completo anonimato, y que se trata de un mercado dinámico, en continuo movimiento. Según relevé, algunas de las fincas pertenecen a propietarios de la zona, otras me fueron referidas como pertenecientes a gente de distintos puntos del país, Córdoba, Buenos Aires, entre otros, y también del exterior, chilenos, coreanos, entre otros.
Los miembros de las comunidades advierten que hay una fuerte presión por la tierra debido a la actividad de las empresas y que esto se agudiza en la década del 90. Y como decía, que el mayor acaparamiento lo produjo la empresa Desde el Sur. Esta empresa empieza a realizar inversiones en Salta en la década del 90. Inicia su actividad con 5.000 hectáreas y en la actualidad posee 56.000 hectáreas, de las cuales 28.000 están en producción. La empresa combina actividades agrícola-ganaderas. El desarrollo de este tipo de actividades por parte de las empresas ha tenido un fuerte impacto, un impacto en los pobladores y muy negativo también en los pequeños productores ganaderos de la región. La empresa Desde el Sur no solo, como decía, desarrolla su actividad en fincas propias, sino también en otras que arrienda y que están en los alrededores. Es bien interesante las relaciones, las alianzas que tejen entre estas distintas empresas, sobre todo cuando tienen que sortear obstáculos vinculados a movilizaciones, protestas, corte de ruta por parte de las comunidades. Vamos a pasar a la próxima filmina. El valor del monte, autonomía, resguardo y reafirmación de la identidad indígena. Para muchos indígenas de la zona, el concepto de territorio está asociado con un modo de vida libre, una forma de transitar, un modo de estar en el mundo que supone fuertes relaciones con la naturaleza. Desde su perspectiva territorial, el monte es un espacio altamente valorado y vinculado a la autonomía. Representa un lugar donde se puede cazar, donde los bienes naturales son suficientes y están a disposición de todos. El monte es también percibido como un lugar de resguardo, de reafirmación de la identidad aborigen, y aparece en oposición con otros espacios, como el del pueblo, el de la ciudad, donde la identidad es motivo de humillación, de vergüenza y de discriminación. La idea de que la pérdida de monte trajo el fin de la autonomía y la pobreza para los pueblos fue otra forma en la que los indígenas refirieron a las consecuencias sociales de la presencia y actividades productivas de las empresas. El avance de la frontera agrícola, ganadera, desalojos y desposesión. La instalación de las empresas tiene como una de sus consecuencias más inmediatas el aumento de la conflictividad social y de las tierras. Muchas de las familias indígenas con las que conversé, a las que visité durante todos estos años, empiezan a vivir desalojos, sufren amenazas, hostigamiento. La gente habla de que la corren, ¿no? Es una expresión muy recurrente para referir a todas estas situaciones. Ingresan topadoras y identifican el rol central desempeñado por las fuerzas de seguridad, ¿no? Policía, gendarmería. En una gran mayoría de los casos, los empresarios recurren a la justicia y por medio de denuncias de desalojo a los miembros de las comunidades consiguen que los policías vayan y ejecuten esas órdenes. Es interesante que en Argentina desde 2006 está en vigencia la ley 26.160, que suspende los desalojos en todo el país. Sin embargo, esto no impide que estas situaciones, como vemos en el titular de página 12, sigan ocurriendo. Tenemos acá una filmina de las distintas expresiones de las resistencias indígenas, ¿no? Quiero resaltar que las luchas por la tierra por parte de los dirigentes y las organizaciones. En la Ruta 86, las demandas y reivindicaciones asumen diferentes formas. Por lo general, están canalizadas a través de distintas figuras, dirigentes, miembros de consejos comunitarios y organizaciones. Las experiencias de lucha por la tierra han dado lugar a la conformación de nuevos ámbitos de encuentro y reflexión. En la Ruta 86 se crea la Mesa de Tierra, que surge en el 2015 a partir de un intento de desalojo en una de las comunidades. Las resistencias toman distinta forma, protestas, a veces como vemos en la filmina, cortes de ruta, movilizaciones, y también hay prácticas más aisladas, fragmentadas, inconexas, individuales, ¿no? Esta filmina
bien interesante, es una imagen satelital, ¿sí? Se empleó para realizar esta imagen, imágenes satelitales que fueron procesadas de distintos periodos. Esta corresponde al año 1984, y las imágenes fueron de gran valor, estas imágenes, porque permiten identificar cambios en el paisaje asociados a la instalación de las empresas. Yo en este momento para la presentación me voy a enfocar en dos. Esta primera del año 1984, ¿no? La llamé Historizando el paisaje a través de imágenes, y la próxima imagen es una imagen actual. Pueden ver con claridad el avance de las empresas y del modelo agroexportador en la zona agrícola ganadera. Por último, esta imagen de, ¿no?, la guetificación de las comunidades, vivir en islas rodeados de campos de soja. La experiencia de pérdida de autonomía, de libertad para circular y de confinamiento son algunas de las implicancias más directas del avance de las empresas sobre el monte y los territorios indígenas. Los pobladores refieren a esta situación con expresiones como la de estamos arrinconados, vivimos en islas, y la presencia de las empresas en la zona supone un profundo cambio en las formas de vida de los indígenas, ¿no?, asociado a la pérdida del territorio y también a la presión del espacio comunitario. Esta percepción de que el espacio se ha reducido y con ello han visto reducida su capacidad para trasladarse por el territorio, para producir, para sembrar, para desarrollar una vida digna. Fue un tema muy recurrente en las conversaciones que mantuve a lo largo de todos estos años con los miembros de las comunidades. Esta experiencia de arrinconamiento, de guetificación, es compartida por los pueblos y las comunidades de la Ruta 86. En este contexto, la comunidad aparece como un bastión de resistencia a los embates de las empresas. La percepción de vivir arrinconado dentro de una comunidad isla se funda en una serie de prácticas que llevan adelante las empresas, consistentes en acciones de desalojo, de despojo. En los años de trabajo de campo fueron constantes las referencias a las que las empresas les estaban sacando la tierra. Por último, quiero dejar algunas reflexiones a modo de cierre de esta presentación, que surgen, por supuesto, de la investigación. La primera tiene que ver con afirmar que más allá de la disparidad de situaciones presentes en materia territorial que se observan en la Ruta 86, en una gran mayoría de casos lo que prevalece es una precaria condición de la tenencia, y que esta situación favorece ampliamente el acaparamiento por parte de las empresas ganaderas, agrícolas y madereras de la región. También surge como resultado de la investigación que más allá del anonimato y la movilidad que caracterizan a las grandes transacciones, los pobladores indígenas identifican y asocian este fenómeno con prácticas, emprendimientos y lógicas concretas, y que tienen efectos claros sobre las formas de vida indígena. También poner de relieve que los datos muestran que la instalación y aumento progresivo de empresas desde los años 80 en adelante es paralelo a una creciente conflictividad por las tierras de las comunidades. Las tierras que actualmente tienen bajo control resultan escasas, insuficientes y no son aptas para el desarrollo humano. El estudio también muestra que aun cuando está vigente la Ley 26.160 y una política de relevamiento de tierras en curso a nivel nacional, esto no impide que se produzcan desalojos. También me interesa echar luz sobre cómo las memorias indígenas respecto a los cambios y efectos de las grandes transacciones se producen, y cómo los mapas complementan estas memorias aportando información clave sobre las transformaciones en el paisaje. Y por último, dejar como reflexión que para muchos indígenas la pérdida de tierras y territorios significa la pérdida de autonomía y la pobreza de sus pueblos. Muchas gracias por el espacio y me quedo atenta a las preguntas que vayan surgiendo. Muchísimas gracias, Natalia. Realmente muy impresionante los efectos sociales que mencionás.
Le voy a dar paso a Andrea y Paola para que nos cuenten sobre las preguntas que se fueron haciendo a través del chat, de Facebook, de YouTube. Adelante, Andrea, Paola, no sé quién. Bueno, muchas gracias Natalia. Bueno, aquí en el chat nos preguntan dónde pueden encontrar información relacionada a tu trabajo, y bueno, nosotros hemos pasado el link de la página, Landmatrix Lab, donde están todos los informes técnicos y publicaciones, pero de todas maneras, si vos querés, no sé, pasar algo, lo podés hacer. Hola, ¿me escuchan nuevamente? ¿Qué decir? Además de que mis trabajos están disponibles, digamos, en academia de forma gratuita, accesible para todos, quizás a través de Fundapaz y la iniciativa del Landmatrix se puede, por supuesto, poner a disposición el informe que he realizado y al que me referí en esta presentación. Así que eso lo dejo en manos de los que están coordinando la iniciativa. Pero por supuesto, Claro, esta información está disponible. En el webinar del 30 de noviembre vamos a estar lanzando el nuevo dossier, el dossier 2020, y este trabajo de Natalia es uno de los que está incluido en ese dossier, ¿no? Entonces, bueno, esperen un poquito hasta el 30 de noviembre y lo van a tener en el dossier. Bueno, Natalia, también te preguntan aquí si has trabajado con otras comunidades y si podrías proveer tu contacto. Sí, por supuesto, puedo proveer mi contacto, puedo poner a disposición mi correo para aquel que quiera realizarme algún tipo de consulta más específica. Y con respecto a la pregunta de si he trabajado con otras comunidades, sí, trabajé sobre todo con otras comunidades y con otros pueblos de la zona. Me referí específicamente a los pueblos Chorote, Churupí, Guaraní, Huichí, en este caso, que son los pueblos que están asentados en la Ruta 86, pero en la zona hay varios pueblos y he trabajado en distintas comunidades y con muchas comunidades guaraníes asentadas a la vera de la Ruta 34, así que esa es mi experiencia de investigación en la zona con esas comunidades y con esos pueblos. Sí, permiso, Andrea. Nati, otra pregunta para vos. Zulema nos pregunta, ¿cuándo hay desalojos ilegales o amenazas? ¿Qué estrategias de defensa y protección utilizan? Cuando se producen desalojos, hostigamientos o amenazas, no referí en la presentación cuando hacía mención a las organizaciones, al lugar y la importancia de las organizaciones, además de la dirigencia que lleva adelante una lucha muy fuerte por la tierra, pero existe una organización que funciona ahí en la cabecera departamental, que la quiero mencionar, es ARETD, es una organización que nuclea a distintos pueblos y comunidades de la zona y que desde ahí mantienen un programa, una FM indígena. Los comunicadores indígenas de la FM están muy involucrados en la temática y acompañan de distintas maneras distintas situaciones que tienen que ver con la conflictividad de la tierra o cuando se dan casos de desalojo, y mantienen distintos vínculos con abogados y con organismos provinciales y nacionales, y son a través de esos canales que en muchos casos han logrado que se avanzara en la ejecución de los desalojos. Han habido en este último año en particular de pandemia varias situaciones de desalojo y de intento de desalojo, donde se han presentado distintos efectivos de seguridad
y bueno, la presencia de esta organización y los vínculos de estas organizaciones con ONGs y con organismos gubernamentales resulta central para poder impedir que se ejecuten estos desalojos, porque por parte, digamos, de los juzgados a nivel local hay mucho desconocimiento incluso de la ley que está en vigencia, de la 26.160, y bueno, es muy complejo en ese sentido. Muchas gracias, Nati. Bueno, hay un par de preguntas para José. No sé si te las hago a las 2 o 3 juntas o vas respondiendo una por una. Yo te las leo y si no, luego te las repito. Sí. José, vos hiciste referencia a 10 casos identificados en Matrix. La pregunta es, ¿hay otros casos que no fueron estudiados aún o faltan subir en la base de datos? Luego, la otra pregunta está relacionada a si la herramienta está disponible para todas las regiones o solo en las investigadas por Hansen. Y la otra pregunta es cuánto bosque queda a este ritmo y si las grandes transacciones de tierra buscan de mitigar el impacto de la pérdida de bosque, José. Gracias, Pau. Con respecto a los casos dentro del área de la cuenca hidrográfica que estamos analizando, hay 256 concesiones diferentes. Luego que para poder individualizar realmente y poder analizar, porque aunque estén dentro de una misma región geográfica, pues cada zona tiene sus diferentes conflictividades, sus diferentes características biofísicas, socioeconómicas. Entonces, individualizamos estos 10 casos para reportarlos dentro de la base de datos de la Matrix en el marco de esta otra investigación que te comentaba, pero la idea pues es seguir trabajando, ¿no? Hay muchísimo que hacer. De hecho, con la herramienta analizar las 256 concesiones es relativamente sencillo, porque lo mismo, solo montas las áreas, pero para poder ya cuantificar los impactos sociales y ambientales, pues definitivamente es una investigación a un nivel un poco más local, ¿no? Para poder tener esa idea. Pero bueno, tenemos trabajo para rato definitivamente, y la ventaja de eso es seguir alimentando esta base de datos tan importante que es Landmatrix, ¿no? Con respecto a la localización de la herramienta, rapidito para no tomarme demasiado tiempo, la herramienta es global. O sea, en cualquier parte del mundo vos podés montar la información de la forma que está, con la misma información que se puede compartir de este script que te comentaba. Hacemos un poligonito que nos interese directamente y lo corremos, y por ejemplo, Natalia, para esta zona de Córdoba, en Argentina, te están robando el trabajo, Natalia. 1.4 millones de hectáreas. En este polígono, que lo hice así un poco a mano, solo para mostrarlo, pero rápidamente pues podés tener esa información en cualquier parte del mundo, definitivamente, ¿no? La herramienta es global, por la pregunta que se hacía de la localización. Y por lo último, bueno, esas son un poco las reflexiones y las ponderaciones que debemos de realizar realmente de cuál es la tendencia que está ocurriendo dentro de estas concesiones. Tal vez ahí sí sea importante un poco acotar el tipo de contrato, que gracias que también encontramos esa información en la Matrix. Porque luego hay tipos de intervenciones en el territorio que generan un cambio de uso un poco más brusco que otras, ¿no? Por ejemplo, una limitación que podemos obtener tiene que ver con respecto a la palma africana, ¿no? Porque la cobertura de copa de la palma pues refleja bastante similar a lo que es la cobertura de copa de un bosque, ¿no? Entonces por ahí pues podríamos no tener una cuantificación tan adecuada. Pero luego en este tipo de concesiones, como concesiones mineras, agricultura, ganadería extensiva, que sí pues generan esa reconversión total del uso del suelo, pues sí podemos cuantificar adecuadamente los impactos que generan. Bien. Nada, yo por lo menos en el chat no tengo más preguntas, algunos comentarios, felicitaciones a Natalia por el trabajo, a José también. No sé, Dani, ¿tenés ahí un comentario si vos le quieres hacer a Natalia? Creo que lo has puesto al comentario. Mi respeto al grupo de mujeres de Aretere y sus diferentes estrategias para resistir en el territorio. Así que si no hay más preguntas, vamos cerrando esta parte y te dejamos a Dani para que haga las reflexiones finales. Gracias.
Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien, verdad? Bueno, primero que nada, muchas gracias a Natalia y a José por sus presentaciones. Creo que nos aportan muchos elementos para conocer mejor la dinámica del acaparamiento y tener herramientas para poder seguirlo y sobre todo denunciarlo. Me parece importante señalar el contexto en el que se desarrolla este seminario. Sabemos que la pandemia deja en nuestra región una situación muy crítica en todos los aspectos, pero sobre todo económica, con una contracción del Producto Bruto Interno del 8,1%. En abril había otras estimaciones que iba a ser cerca del 3%. Estos son datos del Fondo Monetario, de CEPAL, del Banco Mundial. Y también sabemos que la explotación de la tierra es una de las primeras estrategias, o la estrategia más usada por los gobiernos y otros sectores para recuperarse de sucesivas crisis económicas que hemos tenido en la región. En este contexto es sumamente importante incorporar nuevas herramientas como las que nos presentó José, para hacer seguimiento y monitoreo de la pérdida de bosque anual y poder hacer comparaciones entre años y entre regiones, y poder analizar, vincular o colocar otra capa más al análisis que tiene que ver con las grandes concesiones que se dan también. Y poder estimar el impacto que se está teniendo en relación a la pérdida del bosque y todas las implicaciones y consecuencias que tienen en cuanto a los servicios ecosistémicos que brindan las comunidades y la protección de estas importantes masas forestales. Es una herramienta muy accesible, con internet y una cuenta de Gmail se puede utilizar, y creo que es importante que no solo las personas técnicas puedan acceder a esta herramienta, sino también que las propias comunidades puedan conocerla y ir haciendo un monitoreo de lo que pasa en ella. Por otra parte, Natalia nos presenta hallazgos de su investigación, estudiando un proceso que empieza en la década de los 90, de pérdida del territorio y espacio comunitario, acciones de desalojo y despojo, favorecida por una precaria condición de la tenencia de la tierra. La presencia de prensa generan conflictos y proceso de reterritorialización, donde las comunidades indígenas se reubican cerca de centros más poblados o urbanos, con la consecuente vulneración de todos sus derechos, trayendo, como bien lo decía Natalia, el fin de la autonomía, o lo decían las comunidades, y Natalia lo repetía, el fin de la autonomía y el comienzo de la pobreza de los pueblos. Todo gracias a un poder concentrado de las empresas con complicidad de las fuerzas de seguridad, como ponían en algunos ejemplos. Conocer las estrategias usadas por parte de las empresas históricamente y las nuevas maneras de acaparar tierra nos ayuda a poder al menos detectarlas a tiempo, denunciarlas y apoyar la lucha territorial de las comunidades por parte de todos los sectores. Finalmente, me gustaría remarcar que todo lo presentado hoy se alinea perfectamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, este esfuerzo que hicieron los gobiernos y Naciones Unidas hace 5 años para establecer una hoja de ruta que nos oriente a tener un crecimiento más justo. José mencionaba la meta 15, el objetivo número 15, yo hoy quiero mencionar el objetivo número 2, y sobre todo la meta 2.3, donde los gobiernos se comprometieron a que en el 2030 se va a duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimento a pequeña escala. En particular, los pueblos indígenas, las mujeres, los agricultores familiares, pastores, pescadores. Entre otras cosas, mediante el acceso seguro y equitativo a tierras. Entonces, para finalizar, quería proponerles que usemos los ODS y la Agenda 2030 y los compromisos asumidos por los propios gobiernos para denunciar y poner en la agenda cómo el acaparamiento de tierras atenta contra la vida digna de las comunidades y un desarrollo económicamente equitativo, ambientalmente sostenible y socialmente justo. Sobre este tema, como decía Martín, vamos en el próximo seminario, en el día 30, vamos a profundizar un poco más. Y creo que esas son mis conclusiones por ahora. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Daniela, por estas conclusiones. Me toca a mí simplemente cerrar. Quiero agradecerle, ¿no? ¿Sí? Disculpa que te interrumpa antes del cierre. Sí. Sí. Nos estamos proponiendo hacer una foto grupal, así que después del cierre, o lo hacemos ahora, le vamos a pedir a todos los participantes y las participantes si quisieran poner su cámara para hacer una foto grupal. Les agradecemos si pudieran conectar sus cámaras.
Bueno, Muchas quizás gracias. mientras todos se van conectando la cámara, yo digo Dale. dos palabras. Comentarles que el próximo seminario web va a ser el próximo viernes, el viernes 20, y en ese seminario vamos a tener la participación de Marcela Alvarado del CIPAE, hablándonos sobre el acaparamiento de tierras en la zona de Esmeraldas, en Ecuador. También en ese mismo seminario vamos a tener la participación de Natalia Espinosa, de la Universidad Javeriana de Colombia, contándonos lo que ocurre en la zona de Montes de María, allá en Colombia. Y por último, la participación, o sea, tenemos 3 presentaciones en el seminario del 20 de noviembre, la participación de Carmen Collado, de la Universidad de Amberes, en Bélgica, que nos va a contar sobre los procesos de grandes transacciones de tierra en Nicaragua. Así que simplemente decirle que los esperamos nuevamente en el próximo seminario, que es el viernes 20 a la misma hora, a las 12 del mediodía de Argentina.